por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque te sentimos. Gracias porque estás aquí. Gracias porque quieres hablar y porque quieres actuar en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce corazón de María, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaban más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brotará para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. En esto llegaron los discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella?
La mujer, dejando el cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban donde él. Palabra del Señor. Yo veo que en este caminar siempre suceden diversas situaciones. Y el Evangelio de hoy nos está invitando a nosotros a algo en lo que vamos a reflexionar. Y es que existe en todo lugar, cuando uno empieza un proceso de conversión, más personas que quieren estar o que se quieren convertir. Y hay personas que le dicen a uno: ¿cómo hago yo para entrar a su comunidad, para poder hacer parte, para poder iniciar un proceso? Y van apareciendo. Pero también aparecen otras personas que sufren de un mal muy grave que se llama la envidia. Gracias a Dios, aquí eso no se ve. Eso es en otros países, pero entre nosotros eso no se ve. Gracias a Dios eso por aquí no se conoce. Y entonces aparece la envidia por algo, dice la palabra de Dios, porque se empiezan a hacer más discípulos y porque más personas se quieren convertir. Y entonces aparecen envidias y aparecen daños. Y dice la palabra de Dios que no era Jesús el que bautizaba, eran sus. O sea, que ya nos está colocando la palabra a nosotros una misión. Y es que nosotros también debemos llevar a otras personas al conocimiento y a la cercanía con Dios. Cada uno de nosotros, desde la función que cumplimos en la iglesia, debemos de aprender a acercar más personas al Señor. Y debemos de hacer que el bautismo en los demás hermanos también se haga realidad. Ojo, porque hay una gravedad. Nosotros ya no podemos bautizarlos, porque ya todos están bautizados, ¿cierto? Pero podemos hacer que reviva en ellos la gracia del bautismo que una vez recibieron. Y nosotros como misioneros, nosotros como discípulos, tenemos que hacer que en los demás personas también renazca la gracia del bautismo. Hay personas que en estos momentos viven con un bautismo olvidado y en estos momentos el bautismo que una vez recibieron ya tiene telarañas. Hay personas que el bautismo lo han dejado envejecer y está más lleno de polvo que no le cabe más y necesita que aparezca un misionero que empiece a desempolvar. Y necesita que aparezca un misionero que empiece a revivir en ellos la gracia de ese bautismo que una vez se perdió. Noten lo lindo del Evangelio. Margeli, si se duerme no respondo. Ya saben. Paremos un momentico, esto es un pequeño break. ¿Saben cómo se llama esto? Sí. Sí saben. Sí. ¿Y saben para qué sirve esto? Sí, ¿para qué? Yo, gracias a Dios, no hice el curso de estilista, no lo hice, pero aquí lo puedo practicar. Entonces, guerra avisada.
Y tranquilo, que si están calvos, les cortamos las cejas. Ojo, porque esto es para hombres y mujeres. Cierro. Lo lindo de este texto, noten es que Jesús no se queda ahí. Dice el Evangelio que abandonó Judea y se volvió a Galilea. O sea que le dejó la tarea a quienes. Entonces, ¿ustedes qué están esperando? Entonces, ¿ustedes qué están pensando para empezar un proceso de conversión y de ayudar en el bautismo a los demás hermanos? ¿Cuál es mi papel cuando Jesús parte y me deja a mí? ¿Cuál es mi misión cuando el Señor me deja una función y Él sale a otra región? Y dice el Evangelio, tenía que pasar por... ¿Y sabe qué es para un judío pasar por Samaria? Pasar por Samaria es pasar por donde el enemigo, por donde aquel que a nosotros no nos quiere. Pasar por la vida de aquellos que a nosotros no nos valoran. Pasar por la vida de aquellos que en nosotros no confían. Pasar por la vida de aquellos que a nosotros no nos quieren escuchar. Es pasar por la vida de aquellos que no aceptan lo mismo que yo voy a llevar, pero aún así el maestro va. ¿Quién va adelante? El maestro Jesús. Entonces, ¿por qué nos da miedo enfrentarnos ante las realidades que nos presenta el mundo? Si Él va adelante, yo no debo de tener miedo. Él es mi Señor. Dice el Evangelio de hoy, que estamos meditando en este momento, que llegaron a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí había un pozo. Llegar a esa zona significa muchísimo, porque significa llegar a la tierra que Dios nos regala. Recuerden quién era José. José no es el señor de la tienda. José no es el marido con el que usted se está acostando. José, el del Evangelio, es el soñador. Es el que en Egipto alimentó al pueblo de Israel. Es el que les dio una esperanza. Por eso llegar a esa tierra para Jesús era importante. ¿Y qué había allí? ¿Un qué? Ojalá y ese pozo lo reconociéramos cada uno. ¿Saben lo lindo de este texto? El pozo está ¿dónde? ¿Y en qué parte? ¿Ubicado en qué lugar? Sicar. ¿Y en qué parte de Sicar? A las afueras. Para que no interrumpiera a quienes, a los del pueblo. Para que alimentara a los que venían de camino. Y para que no se juntaran los caminantes con los que vivían en casa.
Es un pozo. ¿Y el pozo qué significa? Si tiene agua, significa. Y si está seco, el pozo tiene agua. Pero hay un grave problema. Jesús llega al pozo y recuerden algo. ¿Qué hora es? No. La hora sexta. O sea que es mediodía. Mire el reloj y verá que es mediodía. Ojalá y no me vayan a decir que tienen hambre. Porque les creo, ya se les ve en la cara. Es mediodía. Y el pozo está a las afueras. Y Jesús viene caminando ¿desde dónde? O sea que el tramo es largo. Y es la hora más pesada. Y es la hora en que nunca un peregrino puede caminar. A todos nosotros nos sucede lo mismo. Hay momentos en los que debemos aprender a qué? A pararnos, a sentarnos. Aunque otros viven sentados, ¿cierto? Pero hay que parar. Y debemos parar para mirar cómo va el camino. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Cada uno piense si usted está parando o no. Porque aquí hay unos que están parando, pero en estos momentos están en la casa, en los problemas que dejaron allá. Nosotros tenemos que avanzar y tenemos que seguir. Y el Evangelio nos muestra algo muy lindo que nos sucede a todos. ¿Qué le pasó a Jesús? Se sintió fatigado, se sintió cansado. Así como Norbey, que está ya cansado, con la cabeza echada. Así mismo, fatigado estaba. Así como ustedes, fatigados de tantas cosas. Cuando uno viene a un retiro o busca de Dios, uno trae un montón de cargas. Y un misionero, lo primero que le tiene que presentar al Señor son sus cargas. Y lo lindo del Evangelio es que dice que el Señor se cansó. Yo no entiendo por qué hay misioneros que se asustan, que porque ellos se cansan y no aprenden a ver que Jesús también se cansó. Sí, y es que Jesús también se cansó. No fue el único, que a veces creemos que los demás son los que se cansan, pero Jesús también se cansó, ¿cierto? Y entonces cuando Jesús se cansa y cuando Jesús siente, no es que entiendan, si se cansa Jesús, ahora no se va a cansar el que es más grande. Todo se cansa. Jesús se cansa en el camino. Y lo lindo, escuchen lo bonito de esto. ¿Dónde se sienta? Junto al pozo. Note. Se sentó junto al pozo. Porque el pozo es el agua, pero Él es la vida. El pozo es el agua, pero Él es la vida. Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes junto a quién se sientan? Cada uno pregúntese. Ustedes cuando están cansados, ¿junto a quién se sientan? ¿Junto a una columna?
o junto al Señor? Cada uno pregúntese sobre su vida, si cuando usted tiene problemas, si cuando usted tiene dificultades, ¿a quién es el que busca? ¿De qué agua quiere beber? Y dice el texto de una manera lindísima que se sentó junto al pozo porque se sentía cansado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, estaba cansado, extenuado. Son las 12 del mediodía, una caminata bien larga y ese calor bien tremendo. Y súmele que los discípulos, ¿qué? Ojo, porque hay compañeros que en algunos momentos a uno lo dejan solo. Y la conversión la tengo que hacer a pesar de que haga mucho calor, a pesar de que no haya nada que beber, a pesar de que la situación esté difícil, yo tengo que hacer mi proceso de búsqueda del Señor. Y yo tengo que pedirle a Él que sea Él el que me dé esa agua. Ojo, son las 12 del mediodía. Estamos cansados y no hemos comido. Ojo, porque a las viejitas dice la palabra de Dios que llegó al pozo una mujer y llegó a sacar agua. Es muy lindo este texto bíblico porque la mujer es la que tiene el deseo de Dios. Y la mujer es la que muestra siempre sus sentimientos. Eso es lo que dice el Evangelio. Y ustedes como servidores, como discípulos, tienen que mostrar el sentimiento. O sea, que tienen que vencer los miedos para poder sacar el agua. Si uno no vence los miedos, uno no podrá tener una conversión. Lo primero que hay que vencer para iniciar un proceso de conversión son los propios miedos. Los miedos al qué dirán, los miedos a anunciar, los miedos a seguir y los miedos a buscar. Se deben vencer en mí mismo para poder tomar el agua viva. La mujer fue a buscar agua. Noten algo muy lindo. Hay un escritor español, José Luis Martín Descalzo, que sobre este texto hace una reflexión y dice muy lindo que esta mujer fue a sacar agua al pozo, pero esta mujer era una mujer en la que nadie creía. ¿Saben por qué? Porque ella tiene que ir a buscar el agua ¿dónde? A las afueras. Ella no va a buscar el agua en el pueblo. Siempre en todo pueblo debe de haber un pozo en la mitad del pueblo y aquí había un pozo, era a la entrada del pueblo para que no se juntara con la gente. ¿Sí lo están entendiendo? Esta mujer no va al pueblo, esta mujer era excluida. Cuando nosotros pecamos, queridos discípulos, nosotros nos convertimos en excluidos. Y nosotros no aprendemos a ver que el que nos está llamando a beber es el Señor. Por eso la mujer va y busca
afuera. Por eso la mujer no entra al pueblo, porque no quiere compartir con los demás. Por eso se queda en silencio. Y por eso, ante las circunstancias, buenos días, ya amaneció. Y por eso, ante las circunstancias, esta mujer lo único que hace es ir en la hora más fuerte del día para que nadie la vea. Ella no quería que nadie la viera. Va a la hora más pesada. Cada uno de nosotros nos sucede lo mismo. Que vamos a la hora más pesada para que nadie nos vea, pero no queremos beber del agua viva. Cada uno piense, todos hemos pasado por el lugar de esa mujer. Todos hemos tenido momentos en los cuales queremos escondernos y que nadie nos vea. Y todos hemos tenido momentos en los que queremos pasar desapercibidos, pero vivir con nuestro pecado. Hoy Jesús, en el Evangelio, es muy claro. Y dice la palabra de Dios que llega la mujer a sacar agua. ¿Y quién habla? Jesús siempre es el que toma la palabra. Jesús siempre es el que toma la decisión. Él toma la iniciativa. Vean qué iniciativa tan grande la de Dios. Llamarlos a ustedes. Vean qué iniciativa tan grande la de Dios, invitarlos a ustedes. Y decirles a ustedes que vengan al retiro e invitarlos a que vengan acá, a que se hagan discípulos. Vea qué grande es la visita de Dios al escogernos a nosotros. Sí, porque usted tan feíto y que lo escogiera. Es una maravilla. Es una bendición de Dios. Y es la bendición de que Dios nos escoge sin importarle cómo estemos. Porque Él, de nuestros dolores y de nuestras enfermedades, hace bendiciones. Porque Él tiene el poder y la gracia. Y a través de nosotros puede evangelizar sin importarle si se mueve en ruedas o si se mueve en pies. Si se mueve completo o si se mueve a medias. Él siempre toma la iniciativa y nos llama a seguirle. Él es el que rompe el silencio. Y es muy atrevido. Miren lo atrevido que es. ¿Qué le dice a la mujer? Miren lo atrevido. Él, que es la fuente de agua viva, le pide a la humanidad que le dé de beber. Noten lo lindo, no sé si se han percatado. Ustedes y yo somos la samaritana. Ustedes y yo somos la samaritana. Y Él, aún con nuestras deficiencias, nos dice a cada uno, Jorge, Luis, Wilson, Andrés, Juan, dame de beber. Él sabiendo que usted está dormida y que usted no se despierta, aún así la sigue llamando. Y le sigue diciendo, dame. Óigame, a pesar de sus dificultades, a pesar de que usted tiene defectos, a pesar de que usted está en pecado, Él le sigue diciendo. Pedrito, ¿qué le dice? Ahorita le doy tintico. Y por eso la respuesta de la samaritana es la respuesta de nosotros.
Vean, nosotros siempre sacamos excusas para Dios. ¿Cómo tú siendo judío? Y somos siempre, ay, ¿yo para qué voy a ir al retiro? ¿Yo para qué me voy a convertir? ¿Yo para qué voy a cambiar? ¿Yo como vivo? Vivo muy bien. ¿Yo para qué me voy a arruinar la vida? ¿Yo para qué me voy a exigir? ¿Yo para qué me voy a pedir más? ¿Cuántos le sacan excusas al Señor para venir a un retiro? Cada uno póngaselo. Yo tengo algo muy preciso. No es que uno no tenga tiempo, sino de que lo que le están pidiendo para su vida no es una prioridad. Porque uno a las prioridades le saca el tiempo. Y por eso es lo importante de nosotros reconocer en el seguimiento del Señor que debemos de dejar los por qué para atrás. Y debemos de empezar a seguirlo. Nosotros, vuelvo a lo que les decía, ustedes y yo somos la samaritana. Siempre le sacamos una excusa al Señor, una excusa para convertirnos, una excusa para seguirlo, una excusa para anunciarlo, una excusa para buscarlo, una excusa para estar con Él, una excusa para llevarlo y una excusa para llamarlo. Siempre sacamos excusas. Porque las excusas no nos permiten a nosotros, ¿qué? Contemplar el amor maravilloso de Dios. Y entonces Jesús llega y siempre llega con esa misma dinámica de alegría y de bondad, pero siempre nos pregunta más allá. Y le dice esa frase tan linda que ustedes conocen. Si conocieras el don, ¿y quién es el que te dice? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua. Cuando hay una conversión sincera, empiezan ustedes a botar agua viva. Ya le pidieron al Señor el agua viva. Cada uno pregúntese. ¿O solamente le ha pedido usted agüita para calmar la sed? Aquí no necesitamos agüita para mi gente. No. Aquí necesitamos agua y debemos pedirle. Y por eso el Señor le dice eso. Y Jesús siempre nos interroga. Cuando hay una conversión, cuando nosotros nos sentimos y vemos que la conversión ha hecho obra en nosotros y nos damos cuenta de que empezamos a dar agua viva. ¡Qué atarraya! Y esa agua viva es la que nos hace a nosotros verdaderos discípulos. Y nos hace verdaderos discípulos porque ya no son ustedes los que están hablando, porque al beber de esa agua viva, ustedes están dándole a los demás y ustedes están ayudando a convertir a otras personas. Una mamá da agua viva cuando esa mamá aprende a reconocer que sus hijos necesitan de un amor verdadero de Dios. Un papá da agua viva cuando el papá reconoce que sus hijos necesitan de la cercanía
y se acerca a escucharlos y a darles lo mejor de esa agua viva que es Dios. Si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te pide, tú le habrías pedido a él. Ya le pidieron al Señor esa agua. Pero siempre vuelvo y les digo, nosotros caemos en un error. Siempre ponemos excusas. ¿Qué es lo que dice la samaritana? No, no. ¿Cuál fue la excusa que ella sacó? Señor, escuche, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Y nuestros corazones sí que son hondos. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Siempre sacamos excusas. Ojo, porque caemos en un error. Nosotros somos los primeros que no creemos en el Dios de los imposibles. Qué triste es que nosotros no creamos que el jovencito que lleva 10 años boleando marihuana sea capaz de dejarla. Porque no creemos en que Dios es capaz. Qué triste es que creamos que Dios a veces no es capaz de invitarnos a que amanezcamos, que ya resucitó el Señor y que la vida es nueva. Qué difícil es. Y a veces nosotros vivimos en otro mundo y nos olvidamos de que Dios lo puede. ¿Lo puede? ¿Y qué le va a pedir usted al Señor? Y bien viva y fría para que lo despierte. Esa es el agua de Dios. Y nosotros no podemos desconfiar. Ojo, misioneros, no se puede desconfiar. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar porque tenemos un corazón muy hondo y no hemos querido ver que Él sí es capaz de sacar el agua? Es que el Señor no necesita un tarro para sacarla. Él es la fuente misma. Él es el que todo lo puede. Y por eso entonces la mujer viene a callarlo. Y por eso la mujer viene a que él se quede callado y le dice, es que nuestro padre Jacob, ¿eres tú más que él? Que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus animales y sus hijos y sus ganados. Cuando yo estoy buscando la conversión, a mí no me importan las cosas pasajeras, solo me importa. ¿A usted quién le importa en su proceso de conversión? Ojo, un misionero que quiera vivir su proceso de conversión por aparentarle a los demás, se pierde él mismo. Porque el proceso de conversión tiene que ser solo por amor, mas no por aparentar, no por mostrarle ni a mi abuelita, ni a mi abuelito, ni a mi mamá, ni a mis hermanitos, ni a mi mujer, ni a mis hijos. Es solo por agradar. Y por eso Jesús le dice, todo el que vuelva a beber de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brotará hasta la vida. Cuando yo estoy en un proceso de conversión, yo debo de sentir la necesidad de una búsqueda total de Dios y de una búsqueda total del Señor, en la cual yo aprenda a reconocerlo a Él como mi fuente viva. Yo aprenda a reconocerlo a Él como mi esencia. Yo aprenda a reconocerlo a Él como el que me da vida. El agua de la que habla Jesús hoy es el agua del mundo y el agua de Dios. Cuando yo no busco una conversión, me quedo en el agua del mundo. Y al quedarme en el agua del mundo, siempre voy a tener que. Por eso nunca se llena. Cuando yo me dejo llevar por el agua divina, por el agua de Dios, empiezo a sentir que en mí hay un surtidor de vida, que en mí hay un surtidor de bondad, que en mí hay un surtidor de gracia, que en mí hay un surtidor que me mueve a ser cada vez mayor. Noten lo lindo de la palabra de Dios hoy, que dice que si nos llenamos de Él, nosotros también vamos a ser ¿qué? Fuentes. Por eso ustedes están llamados a ser en medio de sus comunidades ¿qué? ¿A ser qué? ¿A ser qué? Oye, es que cuando el pecado está, el pecado actúa de una u otra manera. Y no nos deja actuar y ser verdaderamente fuentes de agua viva. Son pequeños breaks. Esta es una hora muy pesada de trabajo. Son pequeños breaks, ¿cierto? Son pequeños breaks. Juan Guillermo, ayúdale que está que se descose este muchacho. Oh, porque la sed de agua viva es esa. A veces nos lleva a descosernos. Vean, ojo, porque a ustedes y a mí nos ha sucedido esto. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Y dice la palabra, le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Cuando nosotros nos instalamos en nuestra vida, queremos tener los dones de Dios, pero no queremos volver a llenarlos, sino de que se queden ahí. Y ese es el grave error. Un misionero que se deje convertir está en la necesidad de ir ¿a qué? A la fuente a llenarse. Por eso en la tarde lo vamos a ver. Un misionero que no ora, un misionero que no se acerca a la Eucaristía, un misionero que no hace las oraciones del consagrado, un misionero que se está olvidando de su oración personal y de la intimidad con Jesús en el sagrario, es un misionero que se vuelve un pozo seco. Y al volvernos un pozo seco, no permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros. Cuando un misionero aprende a reconocer que en él está la fuente de la vida y que en él actúa,
ese misionero aprende a saber que él también tiene que ir a dar agua viva a los demás. Yo creo que para el próximo retiro que vamos a tener de servidores, yo me estoy viendo ya en un problema gravísimo, porque no vamos a caber acá. Usted va a traer 30. Sí, y cada uno va a traer día 50. Entonces no va, claro, porque ustedes van a ir a dar ¿qué? Agua viva. Y un misionero cuando se convierte empieza a dar ¿qué? Y esa agua viva es la que va a transformar personas, a traer personas, a comprometer personas. Vean lo lindo del Evangelio. Jesús, ¿qué le pide a la mujer? Solo le pide una cosa. No, no, no. En el diálogo, en el texto, en la parte en que vamos. ¿Cómo? Ve. Usted ya trajo a su familia a los pies de Jesús. Y es un llamado que nos está haciendo. Usted ya trajo a sus hermanos, ya trajo a su esposa, ya trajo a sus hijos a los pies de Jesús. Ya les quiso invitar también a ellos a que bebieran del agua viva que es el Señor. Él nos pide un requisito. ¿Cuál es? Traer a otro. Porque la conversión no se puede dar solo. La conversión tiene que jalar más personas. Y todos estamos llamados a traer a otro. ¿Y a quién es el primero que le pide? Al más. Porque cuando se da la conversión invita a que yo también invite a la conversión a los que están cerca de mí, a los que viven a mi alrededor, a los que duermen a mi lado. Él nos invita a eso. Y aquí vuelve otra vez lo que les he estado diciendo. Nosotros siempre sacamos. ¿Y cuál fue la excusa que ella sacó? Y bien brincona. Sí, sí, la palabra de Dios lo está diciendo. Ella le dijo que no tenía. Y entonces dice el Señor, bien lo dices. Oigan, al Señor hay que hablarle siempre con la. Por eso Él le dice a ella, bien lo dices. O sea que Jesús le recuerda a ella que está diciendo la verdad, pero que en su proceso de conversión está escondiendo algo. Y a todos nos ha sucedido eso. Uno a veces se convierte, pero uno también tiene sus cositas por allá escondidas. Y entonces al tiempo uno va y se acerca y le dice, Padre, a mí se me había olvidado decirle que yo fui el que cuando tenía 12 años me entré a la cocina y me robé las arepas que mi mamá había hecho para el desayuno. Y empieza uno a destapar cositas que tenía escondidas. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice, has tenido y el que ahora tienes, o sea, ¿son cuántos? Le rendía el batido.
Y dice Jesús nuevamente, escuchen lo bonito, en esto has dicho, ¿saben algo muy hermoso? Jesús no recrimina. Vean, a mí me preocupa cuando ustedes van en el proceso de conversión y Jesús los perdona y ustedes se siguen latigando. Jesús no nos recrimina. Jesús le dice a la mujer, ¿has dicho? Y solamente le dice, sus pecados son esos. Pero has dicho, Jesús no nos está a cada instante, que es un gravísimo error que en el proceso de conversión nosotros hacemos. Y es estar señalando al otro y señalándole su vida pasada y señalándole sus pecados y señalándole sus faltas. Y si el que lo puede hacer no lo hace, ¿por qué lo hago yo? Jesús lo único que le dice a ella, ¿has dicho? ¿Y quién es la verdad? Yo soy él. O sea, que todo lo que ella le ha dicho es un testimonio de amor. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús no le quiere recriminar su vida. Cuando usted esté en su proceso de conversión, no se recrimine su vida. No se la recrimine. Solamente dígale, Señor, este soy yo. Con mi carácter, con mis defectos, con mis impulsos, con mis debilidades, con mi manera de ser, con mis sueños, con mis ilusiones. Este soy yo, Señor. Señor, dame de beber del agua viva que solo puedes darme tú. No le diga al Señor, Señor, yo soy el más malo que hago esto, o la más mala que hago aquello, o que hago lo otro. No. Preséntesele como es. Él ya sabe. Dice la palabra de Dios que la mujer, al ver esta circunstancia, lo primero que hace es decirle al Señor, veo que eres un profeta. O sea que reconoce en él la gracia y los dones, reconoce en él el poder para mirar más allá. Cuando yo me convierto, aprendo a reconocer que Él es el que me lo dice a mí todo y que Él es el que me puede curar, porque en el pueblo de Israel los profetas predecían el futuro, los profetas anunciaban buenas nuevas y los profetas también sanaban. Y empieza la mujer a hablar con Jesús sobre qué es la adoración, porque ella le quiere salir del tema. Es que cuando a uno le tocan el pecado, a uno no le gusta. A uno no le gusta. Y por eso ustedes se enojaban con sus mamás, cuando las mamás les decían, usted es un mentiroso, usted es una mentirosa. Y entonces se enojaban ahí mismo y le decían, no mamá, yo no soy mentirosa, yo no soy. Y se enojaban por eso. O cuando su mamá les decía sus defectos, y ahí mismo salen por la tangente, mamá, entonces si me voy a dar comida o no, ya me voy. Y como que quieren que ella se calle. Lo mismo hace la mujer con Jesús. Y entonces empieza a hablarle ya, es de fe. Y empieza a hablarle y le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta ella dice que hay que adorar. ¿Sí vio? Y entonces dice la palabra de Dios
que a veces nosotros queremos salir por la tangente y entonces para un proceso de conversión siempre sacamos excusas. Y la primera excusa que sacamos es, Dios sí me recibirá a mí como soy de pecador o de pecadora. Dios sí me perdonará a mí. Dios sí tendrá misericordia de mí después de todo lo que yo he hecho. ¿Será que el Señor sí me perdona? Dios sí me ayuda. Y la respuesta de Jesús es muy clara. Llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y estamos en ella. Vean lo lindo. Todos ustedes tienen lugares donde pueden ir a adorarlo. ¿Cuántas capillas de adoración hay a las que nosotros podemos ir? Porque cuando uno se convierte, uno reconoce que lo puede buscar, que lo puede alabar, que lo puede adorar en cualquier y sobre todo en cualquier corazón. O sea que lo único es abrirle el ser y es adorarlo en verdad. Y cuando yo me convierto, aprendo a buscarlo en la verdadera adoración. ¿Y la verdadera adoración está en quién? No. ¿En quién? En mi hermano, el que está ahí al lado. Y aprendo a adorarlo en la bondad de lo que Dios hace a través de esa persona. Y entonces yo aprendo a adorarlo a través de la persona que tengo ahí. Y puedo decirle, gracias Señor por esta persona que me presentas. Gracias por las obras buenas que haces en él o en ella. Y la otra persona aprende a reconocer que allí, en ese hermano, le está hablando ¿quién? Les voy a comunicar algo muy bonito y uno aprende a ver algo muy hermoso en estos lugares. Aquí hay gente que viene a los retiros solo porque se han sentido con amor y en amor por ustedes. Yo vine al retiro padre porque esa misionera o ese misionero tuvo tanta caridad que me conmovió y me transformó. Por eso vine. Porque las palabras que ese misionero me dijeron me llegaron. O sea que yo digo, ese misionero está dando agua viva. Y cuando nosotros damos agua viva, transformamos la vida de los demás. Ayer me decía un misionero, me decía, padre, yo le agradezco tanto a esa señora, a doña Pepita Pérez, porque doña Pepita fue la que me trajo acá. Ella es misionera. O sea, que esa señora está repartiendo agua porque esa señora aprendió que la conversión nace tomando de la fuente. Y el misionero que bebe de la fuente aprende a darle a los demás agua viva. Hoy termina el texto muy lindo y nos dice que llega la hora, ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Cuando yo me convierto, empiezo a hacer eso. Esta mañana estábamos Augusto y yo rezando el oficio en la capilla y me ponía yo a mirar cómo entraban los misioneritos ante el Santísimo y les ponían sus necesidades.
Iban y en silencio ofrecían y le decían a Dios. Y unos entraban y se demoraban unos minuticos, otros entraban y se demoraban más, pero aprendieron a tomar agua. Viva. ¿Qué era lo que estaban tomando? Agua viva. Eso, para eso sí, muy bien, eso sí. Agua viva, porque esa agua viva es la que nos revitaliza. Ojo, porque aquí hay muchos que están buscando la conversión, pero que no quieren. Y sin el agua viva no hay. Y sin el agua viva no hay vida tampoco. Por eso la esencia de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros debemos convertirnos en verdaderos adoradores. Es tan bonito cuando uno va a las parroquias y se encuentra a los misioneros que ellos hacen la oración ante Jesús sacramentado. Porque eso significa que se están llenando ¿de quién? Esta mujer le dice hoy a Jesús, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. ¿Qué le dice Jesús? Pero noten lo lindo. ¿Sabe qué es lo que les dice? Eso. Yo soy. ¿Y saben qué significa eso? Significa que es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Significa que Él es Yahvé, porque recuerden en el Antiguo Testamento, cuando le pregunta a Moisés, ¿y qué digo? ¿Qué quién es? Yo soy, te envía. O sea que es el Dios que encierra todo, el que nos está hablando, el que nos está motivando y el que nos está diciendo. O sea que es el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo realiza. Hoy nos está hablando el Señor y nos está invitando a que nosotros también vayamos a beber de esa agua. El texto termina muy lindo. El texto termina diciéndonos que la mujer salió a anunciar a la ciudad todo lo que él había hecho. Yo considero de que si ustedes beben del agua de vida, también van a hacer lo mismo. Y que cuando hay una conversión sincera, estoy en la necesidad de ¿qué? De dar. ¿De dar? ¿Agua qué? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María.